Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y pues bueno, hay que seguirnos cuidando con las medidas sanitarias correspondientes, ya que estamos en el mes de agosto y el semáforo sanitario sigue en constante cambio. El día de hoy, en Luchando por la Justicia, tenemos una invitada muy especial, quien es la magistrada María Bárbara Templos Vázquez del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien nos va a platicar el día de hoy sobre algo muy importante que es la violencia económica y la violencia patrimonial. Al respecto, bueno, existen diferentes tipos de violencia que precisa justamente la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La más común ha sido la violencia psicológica. Ha sido definida como cualquier acto o omisión que dañe la estabilidad psicológica de las mujeres y puede ser una negligencia, abandono, un descuido, celos, insultos, humillaciones, rechazo y bueno, cualquier acción que limite o restrinja la autodeterminación de las mujeres o de las víctimas frente a la violencia psicológica, pero existen otros tipos de violencia como lo es la económica y la violencia patrimonial que nos va a platicar la magistrada María Bárbara Templos Vázquez. Magistrada, bienvenida a Luchando por la Justicia. Muchas gracias, Jessica. Muy buenas tardes a ti y a tu audiencia. Gracias por la invitación. Créeme que me siento muy honrada de que me hayas convocado a participar en este gran ejercicio de radio llamado Luchando por la Justicia. Me parece que tiene una connotación social muy importante para acercar a tu audiencia los temas jurídicos más actuales que pueden ser de gran interés en nuestra sociedad. Desde luego, con mi participación, aprovecharé para tratar de contribuir a que se siga cumpliendo con tan loable propósito que tiene este programa de radio tan escuchado. De verdad, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, magistrada, por aceptar la invitación. Y pues bueno, ¿qué podemos entender por estos dos conceptos, ¿no? De violencia patrimonial y violencia económica? Sí, Jessy. Mira, antes que nada, yo quisiera comentar como un pequeño preámbulo que el tema de la violencia contra las mujeres, seguramente como hemos escuchado reiteradamente en los últimos tiempos, se ha configurado en la actualidad como un fenómeno muy lamentable que ha venido flagelando a las mujeres, ya sean niñas, adolescentes y desde luego las mujeres adultas de nuestra sociedad. Basta ver los innumerables casos que cotidianamente conocemos y nos enteramos a través de los noticieros o por redes sociales o más cercanos, para darnos cuenta cómo se ha venido presentando e incrementando hechos que lastiman en diversos grados y de diversas maneras a nuestras mujeres. Es por ello que me parece que resulta de la mayor importancia sensibilizarnos sobre estas situaciones para tratar de descubrir cuáles pueden ser sus orígenes y cómo podríamos identificar posibles soluciones que se pueden presentar para tratar de erradicar dicha violencia que, como ya lo comentamos, en mucho mayor medida se presenta para las mujeres. Como bien lo estabas comentando al inicio del programa, es muy importante considerar que la violencia contra las mujeres no solo se ejerce de manera física, donde se haga uso de la fuerza o se realicen ataques personales hacia su integridad personal, sino que también hay otros tipos de violencia que no se advierten o que incluso se han normalizado por acciones o actitudes que las vulneran y las lastiman de una manera muy importante, incluso impidiéndoles que ejerzan sus derechos que se encuentran reconocidos en todo el sistema jurídico en nuestro país que les otorga, ¿no? Después de este preámbulo, me parece que lo más importante es centrar el tema y para ello resulta indispensable cuestionarnos qué debemos entender en términos generales por violencia contra las mujeres. En efecto, este concepto lo podemos encontrar dentro de nuestros ordenamientos jurídicos, tanto de carácter nacional como de carácter internacional. Concretamente, ya la comentabas tú, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Este ordenamiento conceptúa la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión basada en su género, que les pueda causar un daño o un
o un sufrimiento, ya sea de carácter psicológico, de carácter físico, patrimonial y económico, sexual e incluso la muerte, que es la máxima expresión de la violencia. Y esta violencia contra las mujeres se puede dar en diversos ámbitos. Se puede dar en el ámbito privado, que esto tiene que ver con los hogares, en el seno familiar, al interior de sus casas, o puede ser en el ámbito público, entendido el ámbito público como este ambiente donde se presentan las oficinas, ya sean de carácter público, de carácter privado, en las escuelas, en las instituciones de gobierno o en instituciones políticas, etcétera, ¿no? Pueden existir diversos tipos de ámbitos donde se presentan las violencias contra las mujeres. Bien, adicionalmente yo puedo hablar de que existen diversos tipos, así se les ha conceptualizado dentro de nuestro marco jurídico normativo. Y estos tipos de violencia tienen que ver con la naturaleza de la agresión en contra de las mujeres. Estas violencias se pueden clasificar en la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, y aquí es justamente donde nosotros encontramos a las violencias económica y a la patrimonial. Y aquí yo partiría para detectar cuáles son los factores que propician la violencia económica y cuáles son los que propician la violencia patrimonial de las mujeres. ¿Cómo podemos identificarlas? Y cuáles son las situaciones que caracterizan una y otra violencia. Y aquí quiero llamar la atención de los radioescuchas para que nos quede muy, muy clarita esta diferencia que existe entre ellas, porque a veces se tiende a confundir o a referirlas como si fueran sinónimos, y de ninguna manera ello es así. Veamos cuáles son sus rasgos distintivos. Por violencia patrimonial debemos de entender aquellos actos que emite un agresor y que causa una afectación en la situación patrimonial de las mujeres de cualquier edad, a las que legalmente se les concibe como víctimas. Las mujeres que son violentadas, generalmente en los ordenamientos jurídicos se les concibe como víctimas. Entonces, ¿qué significa esto de afectar la situación patrimonial de las mujeres? Bueno, pues esto se puede manifestar a través de agresiones que tienen que ver con transformar, sustraer o destruir o retener o distraer objetos personales, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos que están destinados a satisfacer las necesidades de las víctimas y que puede abarcar los daños o los bienes que tienen con otras personas o los que les son propios. Esto es muy importante, porque a veces se cree que porque yo tengo, por decir algo, en sociedad conyugal con mi esposo, algún bien, algún inmueble, etcétera, pues yo no puedo ser objeto de una violencia económica por el simple hecho de que estamos compartiendo un bien de manera común, ¿verdad? Y ahorita les voy a ejemplificar con algunas situaciones muy cotidianas cómo podemos ubicar este tipo de violencia patrimonial. En contraposición a ella tenemos lo que se concibe como la violencia económica. Y esta violencia económica la debemos entender como cualquier acto que el agresor emite para afectar la supervivencia económica de la víctima. Es decir, se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar sus percepciones económicas. No sé, advertamos la distinción. Violencia patrimonial tiene que ver con la situación de bienes que ha adquirido la persona, la mujer, y que ya detenta dentro de su patrimonio. Y la violencia económica tiene que ver con aquellas limitaciones o aquellos obstáculos que controlan aquellas percepciones o aquellos recursos que son significativos para su supervivencia económica de la víctima. Entonces, teniendo muy clara esta distinción, yo les puedo hablar, por ejemplo, poner ejemplos muy cotidianos, porque eso es lo que realmente nos ilustra cómo podemos advertir estos dos ámbitos de violencia. En la violencia patrimonial hay mujeres que, por ejemplo, adquieren bienes,
su casa, su coche, un departamento, etcétera. Pero no obstante que se adquieren con el producto de su trabajo, de sus recursos, de las cosas que ellas perciben por algún trabajo que desempeñen, no se registran a su nombre. Quedan registradas a nombre de la pareja, a nombre del hermano, a nombre del padre, etcétera. Y entonces eso les impide que ellas puedan tener disposición sobre esos bienes a su entera voluntad. Por ejemplo, las pueden obligar a celebrar contratos de compraventa, a celebrar contratos de arrendamiento o incluso a generar testamentos para dejar estos bienes a favor de personas pues que a ellos no les correspondan, ¿no? Otro ejemplo de violencia patrimonial es cuando se destruyen o se dañan sus bienes. Por ejemplo, podemos hablar de su celular, su computadora, sus objetos personales, cualquier cosa que tenga valor significativo e incluso sus documentos. Ojo, sus documentos personales, tales como el pasaporte, el INE, el acta de nacimiento. Esto les puede provocar a las mujeres inamovilidad para ejercer sus derechos, ya sea de tránsito, ya sea de que quieran viajar o porque quieran emitir un sufragio, en fin. O sea, porque tengan una serie de cuestiones que deban de realizar actos jurídicos a través de sus documentos y estos les son limitados o les son sustraídos a veces, muchas veces por sus parejas, ¿no? Y bueno, yo creo que con estos ejemplos queda un poco claro cómo los bienes tienen que ver con la violencia patrimonial. Ahora pasaremos a ejemplificar algunos casos que tienen que ver con la violencia económica. Sí, pero magistrada, ahorita se nos está acabando este tiempo, pero vamos a ir a una breve pausa aquí en Luchando por la Justicia de Ciudadana 660 del Instituto Mexicano de la Radio, y regresando de la pausa podemos seguir con estos casos que nos está ejemplificando para entender cómo se realiza y cómo se ejerce la violencia económica y patrimonial en contra de las mujeres en México. No le cambien, seguimos en Luchando por la Justicia. Luchando por la Justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la Justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la Justicia. Ya estamos de vuelta de una breve pausa aquí en Ciudadana 660 del Instituto Mexicano de la Radio con la magistrada María Bárbara Templos Vázquez, quien está en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y pues bueno, en la primera parte nos estaba platicando sobre la violencia económica y la violencia patrimonial y cómo distinguir estos dos tipos de violencia, porque suelen confundirse o consideran que son dentro de lo mismo, ¿no? Pero antes del bloque nos estaba explicando algunos casos o cómo se pueden ejemplificar la violencia patrimonial. ¿No es así, magistrada? Así es, Jessica. Estaba yo por entrar a los ejemplos de la violencia económica, pero me faltó hacer referencia a un ejemplo de violencia patrimonial que me parece que es muy importante hacerlo notar porque se presenta con mucha cotidianidad en la sociedad. Estas mujeres que a veces son propietarias de sus propias casas, de sus departamentos, de los inmuebles donde ellas tienen su seno familiar, el hogar conyugal y demás, pues a veces el agresor, el violentador, que en muchos de los casos, si no es que en la mayoría son sus parejas, pues las corren de sus propias casas o les cambian las cerraduras de su domicilio, impidiéndoles ingresar a ellos como una amenaza o como un acto de sumisión para que accedan a la voluntad de sus victimarios. Me parece un ejemplo muy, muy relevante porque llega a suceder con mucha frecuencia. Ahora pasaremos a explicar algunos casos donde se presenta la violencia económica para que podamos advertir la diferencia. Por ejemplo, cuando a una mujer se le incapacita para que desempeñe un trabajo, ahí se está cometiendo una violencia económica. Impedir que tengan un ingreso económico propio y administrado por ella misma, también se está infiriendo una violencia económica. ¿Por qué? Porque les impiden administrar y hacer libremente uso de sus recursos, y esto genera una incapacidad y afecta la autoestima de las mujeres. Otra manera de concebir la violencia económica
es cuando forzan a una mujer a que se dedique a las labores domésticas o a tener un trabajo no remunerado. Hay una afectación en prestaciones de seguridad social porque muchas veces ni siquiera se les reconoce que deben de participar de un servicio médico o incluso no llegan a cotizar semanas de trabajo para el efecto de obtener prestaciones de jubilación. Y todo esto pues genera una falta de autonomía económica en las mujeres y genera esta feminización de la pobreza que hemos escuchado que sucede en muchas mujeres. Otros escenarios donde se puede presentar la violencia económica y que son muy comunes y hoy en día las mujeres estamos muy preocupadas, es esta situación donde se les excluye de participar en puestos directivos y de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque siempre existe el argumento de que son madres y que por esa razón deben ausentarse del trabajo, por el tema de los cuidados de familia o de los hijos, etcétera, ¿no? Otro escenario que también se presenta en los centros laborales es que se les otorga un salario menor que a un hombre por un trabajo realizado de la misma manera. Y esta diferenciación que se hace también atiende a esos estereotipos en los que a las mujeres se les ha considerado como personas que no son aptas para tener un salario igual que el de los hombres porque siempre se están ausentando, porque tienen que lactar, porque tienen que atender las necesidades de la casa y esa doble jornada laboral que las mujeres muchas veces se presenta y ahora en tiempos de pandemia lo hemos advertido y hemos visto la dolencia que las mujeres han manifestado en este sentido, pues eso también tiene que ver con la violencia económica. Quiero decirles que un aspecto fundamental tiene que ver con el escenario donde las mujeres, por ejemplo, no reciben el pago de la pensión alimenticia para la subsistencia del entorno familiar, de los hijos, de las necesidades, o reciben la pensión en una cantidad menor a la que se ha acordado con las parejas y con etcétera, ¿no? Entonces, otro escenario donde podemos advertir la violencia económica es cuando los hombres no aportan económicamente a los gastos familiares y resulta que las mujeres son el pilar o el baluarte del hogar familiar y ni siquiera por esa razón les permiten generar esos actos de administración o de disposición porque existe este estereotipo en el que se ha catalogado que los hombres son los ideales para administrar, para hacer la mejor inversión del dinero o escoger las mejores situaciones o necesidades en los que se debe de encauzar esta situación, ¿no? Por último, se me ocurre también que un escenario donde se presenta esta violencia económica es cuando a las mujeres las obligan sus parejas, generalmente son sus parejas, pero pueden ser otros familiares, sus padres, sus hermanos, las inducen a solicitar préstamos u obtener créditos para alguien más, con la consecuente situación de que las que tienen que enfrentar el pago, las que tienen que enfrentar las causas jurídicas derivadas de una posible mora en el pago o en el finiquito del préstamo obtenido, pues son las mujeres. Maestra, tengo una duda. ¿Aquí se puede impugnar cualquiera de este tipo de violencia? ¿Cualquier tipo de violencias? Luego, por supuesto. Desde luego, y yo aquí aconsejaría a los radioescuchas que tenemos hoy en nuestra audiencia, tengan muy claro, porque estas acciones muchas veces las normalizamos, las vemos como algo que se debe de presentar de manera cotidiana en el hogar y sucede y no pasa nada, ¿no? Y no, o sea, no es así. Hay una afectación a las mujeres por estas circunstancias. Quiero decir, estas violencias se pueden presentar acompañadas de otro tipo de violencias, tales como la psicológica, la física, la sexual, pues el fenómeno de la violencia contra las mujeres es transversal, lo que significa que por una misma situación que se vive o que se experimenta en un mismo momento, se puede sufrir al mismo tiempo diversos tipos de violencia. Por ejemplo, en una relación de pareja con hijos, se puede presentar agresiones físicas en contra de la madre y de sus hijos, pero al mismo tiempo el agresor la puede estar violentando sexualmente porque para eso tiene su mujer, eso es lo que dicen, para que cumpla con los deberes sexuales, pero al mismo tiempo no le permite trabajar o le controla los ingresos que provee, o peor aún, que no le asiste con dinero para la economía familiar, etc. Entonces, estas violencias, quiero decir que yo las puedo concebir como la antesala de violencias más agresivas
o llamadas violencias de límite, tales como las agresiones físicas o incluso la muerte, que es lo que hemos conocido como el feminicidio, que es la máxima expresión de las violencias. Y yo quiero comentar que para erradicar este tipo de conductas por parte de los agresores, pues una manera muy importante de contribuir a ello es denunciar ante las autoridades competentes, ya sea ante las autoridades penales, cuando hay agresiones físicas o sexuales, o ante los jueces civiles o familiares, para manifestar que las mujeres están siendo víctimas de este tipo de agresiones en el seno de sus hogares o en el seno de sus trabajos, porque como vimos, la violencia económica se presenta también en los centros de labores, de trabajo o en los centros educativos, en ámbitos de la docencia. Y entonces, acudiendo con las autoridades competentes, dependiendo la rama o dependiendo el asunto de que se trate, pues los jueces, magistrados, las autoridades jurisdiccionales ya están como muy concientizados de que aquí se puede llevar a cabo un juzgamiento con perspectiva de género, que ese juzgamiento lo que hace es establecer una metodología para concebir estas situaciones de vulnerabilidad y de desigualdad que las mujeres presentan en sus vidas cotidianas y que a la hora de ir a reclamar sus derechos ante esas autoridades judiciales, pues hacen valer, y los jueces tienen como esa concientización de que hoy en día esta metodología para juzgar con perspectiva de género es muy obligada, ya no es un tema de opción, es una obligación que tanto ministerios públicos como las autoridades administrativas, desde luego, las autoridades jurisdiccionales, están obligados a advertir cuando las mujeres manifiestan este tipo de situaciones para hacer valer sus derechos, ¿no? Entonces, yo lo que aquí quiero decir es que estas expresiones de violencia ubican a las mujeres en una condición de vulnerabilidad y se generan por estas relaciones desiguales de poder que se dan entre hombres y mujeres, donde las mujeres se ven sometidas por la supremacía masculina que existe sobre ellas, ya sea derivada de una relación sentimental, una relación laboral, como les comentaba, o cualquier otra que propicie esas relaciones asimétricas de poder. Pero lo más preocupante aquí es detectar estas actitudes, estas acciones, porque he de decir que los derechos patrimoniales y económicos que le corresponden a las mujeres propician que se deban de advertir con una mayor visibilidad, porque esto, como lo decía yo hace unos minutos, muchas veces pasa como inadvertido y se ha normalizado por muchas de las mujeres que no están conscientes de que esta situación debe de terminar y debe de empezar por ellas mismas, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros tengamos esa concientización de lo que estamos viviendo no es normal de ninguna manera y existen instancias para hacerlo valer, entonces, en esa medida yo creo que poco a poco en la sociedad podemos ir erradicando este flagelo que, como decía yo, si llega en el extremo, puede llegar a afectar incluso la vida de nuestras mujeres, ¿no? Claro, magistrada, pues la verdad es que su intervención ha sido muy positiva porque ha ilustrado y nos ha contextualizado sobre los diferentes tipos de violencia que existe en contra de las mujeres y los ejemplos, ¿no? Para contextualizar el tipo de violencia patrimonial de la violencia económica, ¿no? Sin embargo, lamentablemente nos está acabando el tiempo, pero ¿nos podría dar una conclusión en un minuto? ¿Qué es el mensaje que le gustaría transmitir a la ciudadanía? Claro que sí, Jessica. Mira, yo espero haber despertado en tu audiencia el interés por conocer con mayor profundidad la problemática de estas violencias económica y patrimonial y que eventualmente se puedan identificar y enfrentar de mejor manera los casos que generan estas y otros tipos de violencias contra las mujeres. Y permíteme aclarar algo muy importante. Esto también está dirigido a los hombres, pues es claro que siempre los necesitaremos como aliados para cambiar el régimen patriarcal que prevalece en nuestra sociedad y que tanto ha dañado a las mujeres en la historia. A mí me gustaría que esto se advirtiera como una lucha común en la búsqueda de una igualdad sustantiva que nos merecemos todas las personas, pero que sobre todas las cosas necesitamos y demandamos las mujeres. Hagamos esto por nuestras niñas y por nuestros niños y todas las generaciones que vienen detrás de nosotros.
Muchas gracias, Jessica, por esta invitación. Estoy muy, muy agradecida de verdad por haber participado en este ejercicio de radio. Muchas gracias, magistrada. Pues bueno, se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy. ¿Tiene alguna plataforma digital o algún medio de contacto para que la audiencia, si tiene duda, pueda contactarla? Sí, gracias. Pues mire, me pueden escribir en mi Twitter, en mi cuenta de Twitter es @BárbaraTemplos, o mi correo electrónico es barbaratemplosv, todo junto, @yahoo.com.mx. Estoy a sus órdenes para resolver dudas o cualquier consulta que se desee realizarme. Muchas gracias, magistrada. Y pues bueno, esto fue Luchando por la Justicia. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos la próxima semana con más información jurídica de interés para todos. Muchas gracias y adiós. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa cumple 85 años. Forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyas resoluciones atienden a los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia.